¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio y tenemos un precioso pasaje de la palabra del Señor que vamos a analizar. Se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 18. Una pregunta. Mira, la pregunta es, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Antes de poder responder esta pregunta, ¿qué tal si oramos? Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu preciosa palabra. Tu palabra dice que en tu luz veremos la luz y oramos para ser iluminados por tu Espíritu Santo y comprender exactamente lo que tú quisiste decir en este precioso pasaje de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a analizar este pasaje. Mira qué interesante. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Vamos a ver entonces qué tenía el apóstol Pablo en mente cuando él se dirigió a su audiencia original. ¿Qué fue lo que el Señor, el Espíritu Santo, quiso enseñarle a los efesios y qué implicancias tiene en nuestras vidas? Entonces dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Esta palabrita también es traducida por desenfreno. La otra versión dice les arruinará la vida. La nueva versión internacional, como la nueva traducción viviente, una dice les arruinará la vida, la otra dice hay desenfreno. Entonces ya estamos viendo algo bien importante, que es lo que se quiere evitar, el desenfreno. Pero antes de entrar a hacer una exégesis al verso, quizás sería bueno que nos preguntáramos qué viene a nuestras mentes con la expresión ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te imaginas con esto? Ser lleno. ¿Qué te imaginas? Yo creo que casi todos nos imaginamos así. Vamos a hacer como si este fuera un vaso. ¿Cierto? Esto es un vaso. Entonces nosotros nos imaginamos ser lleno. Es como, por ejemplo, que esto se va llenando de a poco. Vamos a imaginar que eso es agua. Necesitamos harta imaginación. Vamos a decir que eso es agua. Como si fuera eso agua. ¿Cierto? Y entonces aquí estuviera entrando más agua. Esas flechas indican que va entrando más agua. Y entonces eso es lo que se nos viene en mente. Ser llenos con el Espíritu es ponerle como más espíritu a nuestro ser, ¿verdad? Ahora, si tenemos en mente que ser llenos es que nos metan más espíritu dentro de nosotros, quizás vamos a entrar en conflicto con otros pasajes de la palabra del Señor que nos habla que no es la manera como Dios opera con nosotros los creyentes. O sea, ¿qué es lo que hace Dios con su Espíritu Santo ahora con nosotros los creyentes? Veamos Juan capítulo 3. Juan, vamos a poner como referencia. Juan capítulo 3, verso 34. Dice así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Ok? Pues Dios, ¿no qué? No ha dado el Espíritu. ¿Por qué cosa? Dios no da el Espíritu por medida. Lo cual quiere decir entonces que el concepto que nosotros tenemos del vaso, ¿te acuerdas? Aquí vamos a hacerlo nuevamente el vaso, ¿cierto? Y entonces vamos a decir, por ejemplo, que el agua que está dentro del vaso, el Espíritu Santo. Este verso nos está diciendo que Dios no lo hace así. O sea, Dios nos da un poquito, entonces después caen otra gotita, y se va llenando más. Y entonces otras gotitas se van y se van llenando más. No, porque Él no lo hace de esa manera. Dios nos da el Espíritu por medida. Volvamos a nuestro texto original. Entonces, ya sabemos que lo que está diciendo la palabra del Señor, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, cómo lo entendieron la audiencia original, ellos entendieron que Pablo no le estaba diciendo que ellos le pusieran más agua al vaso. Póngale más agua, póngale más espíritu. Eso es lo que le falta, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no tenía eso en mente. ¿Ok? Entonces vamos a analizar este verso. Primero dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué es lo que produce el vino? ¿Qué es lo que produce el embriagarse? Vamos a usar la palabra embriagarse. ¿Qué produce estar embriagado? Bueno, descontrol. Lo que hay es descontrol.
Descontrol. ¿Por qué cosa? Porque la gente pierde el juicio cuando está embriagada. Hay un completo descontrol. ¿Y qué es lo que produce el descontrol? Desenfreno. ¿Te acuerdas que esta es una de las palabras? Disolución. La nueva traducción viviente. Examina la nueva versión internacional. Una usa desenfreno, la otra dice que te va a arruinar la vida. Entonces, no se embriaguen, no caigan en el descontrol, no sean descontrolados. No vivan una vida de desenfreno. Antes bien, o sea, hagan lo contrario. Antes bien, antes bien, antes bien, ¿qué cosa? Sean llenos. Entonces, yo estaba pensando que aquí dice sean llenos del Espíritu, no dice embriáguense del Espíritu. ¿Has oído? ¿Has visto eso de la borrachera espiritual? Cuando ciertas personas dicen que están embriagadas por el Espíritu y están borrachas y actúan de una manera desenfrenada y pues no están con vino, pero dice que el Espíritu los embriagó y están embriagados del Espíritu y hacen un montón de cosas en los servicios, en los cultos, qué sé yo, en ciertas iglesias. Pero si nosotros miramos el texto, en ninguna parte dice no se embriaguen con vino, pero embriáguense con el Espíritu. Dice sean llenos. Entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que aquí ya dijimos que Dios, Juan, ¿verdad? Capítulo 3, verso 34, dice que Dios no nos da el Espíritu por medida, pero aquí dice que sean llenos, sean siendo llenos. Porque la idea es contraria a lo anterior. O sea, por ejemplo, si el embriagarse te descontrola, entonces ser lleno del Espíritu es que el Espíritu te controle, que el Espíritu Santo te controle, ser controlados, ser llenos. Vamos a tirar una flecha para acá, es ser controlados por el Espíritu. Controlados. ¿Ok? Por el Espíritu. Ser controlados por el Espíritu. Hay una historia bien interesante en el Antiguo Testamento, allá en Levíticos. Vamos a movernos a Levítico. Vamos a Levíticos capítulo 10. Bueno, vamos a ver Levíticos 10 y voy a poner aquí solamente para abreviar. Levíticos 10, verso 1 y verso 2. Y después lo vamos a continuar Levíticos 10, el mismo Levíticos, verso 8 y verso 9. Mira, esta es la historia de dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Esos son los hijos de Aarón. Esos son los dos hijos de Aarón. Entonces eran sacerdotes. Aarón y sus hijos eran sacerdotes. Y tomaron cada uno, dice el verso 1, su incenciario y pusieron en ellos fuego. ¿Ok? Pusieron fuego en su incenciario, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. La Biblia no nos dice qué tipo de fuego extraño, que él nunca les mandó. A propósito, Dios nunca les dijo pónganle este tipo de fuego. No se nos dice exactamente cuál fue este tipo de fuego extraño, pero sin embargo se nos habla que estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, simplemente hicieron algo que Dios nunca le ordenó. ¿Y qué es lo que sucedió? Verso 2. Salió fuego de delante del Señor o de delante de Jehová. ¿Y qué cosa? Dice que los quemó y murieron. Así que ambos fueron muertos por hacer algo que el Señor jamás le ordenó. Ahora, si uno lee, por ejemplo, solamente el verso 1 y el verso 2, como que no te dice mucho porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el ser llenos, ¿verdad?, del Espíritu de Dios? No embriagarse. Mira, si nosotros seguimos leyendo y nos adelantamos en el mismo capítulo, dijimos ya, capítulo 10, pero nos vamos al verso 8 y 9, aquí nos da más o menos la explicación de por qué ellos incurrieron en hacer algo que no debían hacer. Dice Jehová o el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos, o sea, a Aarón le quedaban más hijos, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en mi tabernáculo. Cuando entré en mi tabernáculo de reunión, ¿para qué cosa? Para que no muráis. O sea, para que yo no tenga que hacerle lo que le hice a tus otros hijos. Por lo cual nosotros entendemos que estos dos hijos de Aarón estaban bajo la influencia, esto que está aquí, Nadab y Abiú, estaban bajo la influencia del alcohol.
Y al estar bajo la influencia del alcohol, hicieron lo que no debían hacer porque cayeron en desenfreno. No fueron controlados por Dios. No fueron controlados por la palabra de Dios y cayeron en desenfreno. Y entonces el Señor dijo, este va a ser un estatuto para siempre. No quiero ministros borrachos. No quiero gente ministrando bajo las influencias del alcohol. ¿Ok? Entonces, de ahí que nosotros podemos entender un poquito mejor esto. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, desenfreno, ¿verdad? Se le arruina la vida. Antes bien sean llenos o controlados por el Espíritu. A lo mejor puede que tú no veas la conexión entre esto dirigido a creyentes, lo cual aquí no hay ministros. Abiertamente es una carta escrita a una iglesia. Sin embargo, Levíticos es una instrucción para los ministros del viejo pacto. No se emborrachen. Nadie puede entrar bebido. Nadie puede entrar al tabernáculo. Nadie puede ministrar bajo las influencias del alcohol. Nadie puede estar descontrolado para que puedan seguir las normas, las reglas que el Señor ha establecido. Lo que Él ha mandado, ¿te acuerdas? Lo que Él ha mandado. Pero sí tiene implicancia en la vida de la iglesia naciente y también en nuestras vidas. Tiene implicancia en nuestras vidas porque Dios no quiere que estemos descontrolados. Vivamos vidas descontroladas, vidas desenfrenadas. ¿Te recuerdas que habíamos dicho eso? Quiere que seamos controlados por su Espíritu Santo. Y las borracheras te descontrolan. Y con eso en mente podemos ir analizando este texto. Puede haber más luz sobre este pasaje. Dios no quiere que nada nos controle, excepto su Espíritu Santo. Amén. Ahora veamos cuáles son las evidencias de una vida controlada por el Espíritu. Veamos las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Partamos. Dice, hablando, a propósito, no puse el verso, es bien importante, solamente dije, pero no lo he escrito. Lo vamos a poner ahí para tener Efesios. Seguimos caminando en el capítulo 5, pero ahora nos vamos al verso 19 y al verso 20. Hablando, esta es la evidencia. Mira aquí la primera. Hablando, ¿en qué cosa? ¿En lengua de fuego? Vamos a poner ahí, como si esto fuera el fuego, ¿verdad? Hablando en lengua de fuego. ¿Hablando en lengua de fuego? No, no es lo que dice. Ahí no dice hablando en lengua de fuego. Una de las evidencias es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, una vida llena del Espíritu, una vida controlada. La primera evidencia es que el creyente lleno del Espíritu tiene una vida de alabanza. ¿Y cómo se le nota esta vida de alabanza? Porque está cantando salmos, canta himnos, cánticos espirituales. O sea, pilas con esto, no canta cualquier cosa. Los cánticos espirituales son cantos bíblicos. No está cantando motivación, él busca la gloria de Dios. Está cantando y alabando. O sea, la primera evidencia. ¿Qué ver un cristiano lleno del Espíritu Santo? Ve lo que sale por sus labios. Alabanza, cántico, espiritual. Alaba y canta al Señor en el corazón. ¿Ok? Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia de un creyente lleno del Espíritu es que es una persona que vive dando gracias a Dios. Mira, dice, dando gracias siempre. ¿Por cuánto? Por todo. Así que es agradecido. Ya tenemos la segunda evidencia. Cristiano es agradecido por todo, lo cual quiere decir por lo bueno, da gracias. Por lo malo, también da gracias. Tú dices, no, pero es que ¿cómo yo voy a dar gracias por lo malo? Pero ahí dice dando gracias por todo. O sea, tú das gracias porque aún en lo malo, aún cuando eres débil, bueno, pues como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, se gozaba en las debilidades porque cuando era débil entonces era fuerte. Bueno, pues daba gracias por lo malo. Porque le daba la oportunidad al poder de Dios de operar. Le daba la oportunidad de poder experimentar la misericordia de Dios. Daba la oportunidad, por ejemplo, de hacer notorio el poder de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las puertas se cierran, pues hacen notorio el poder de Dios.
Ahí se establece la voluntad del Señor. Entonces, hemos visto dos evidencias de una vida llena del Espíritu. Aquí ya tenemos dos evidencias entonces. Sigamos entonces con una tercera evidencia. La tercera evidencia la encontramos, seguimos ahí en Efesios, mira Efesios. Vamos a poner Efesios siempre como referencia. Capítulo 5. Avanzamos del verso 21 al 25. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Una vida llena del Espíritu es una vida sometida. Sometida a los roles, ¿eh? Porque aquí dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces una esposa llena del Espíritu es aquella que está sujeta a su propio marido, no a los hombres, a su marido. ¿Como a quién? Como al Señor. Porque el marido, ¿qué cosa es? Cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su propio marido, en cuanto en todo. Ahí tiene una mujer llena del Espíritu. El sometimiento es una evidencia de ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu. También lo vemos en el marido. Si tú sigues ahí en Efesios capítulo 5, el verso 25, el último verso que tenemos aquí, dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el sometimiento también del hombre es amar. El hombre se debe someter a lo que la palabra dice, de que debe amar a vuestra mujer, a su propia mujer, obviamente. ¿Cómo lo debe hacer? Como Cristo amó a la iglesia. O sea, tiene un gran desafío el hombre. Entonces un hombre, un varón de Dios, demuestra que él está lleno del Espíritu cuando tiene una vida de sometimiento, está sometido a Cristo y cuida de su esposa como Cristo cuida de la iglesia. Entonces volvamos a Efesios 5, 19, 20. Vamos entonces a poner la tercera evidencia. Tercera evidencia, sometimiento. Hay tres evidencias de una vida llena del Espíritu, controladas por el Espíritu. Entonces las evidencias que tenemos son: la primera, verso 19, Efesios 5, 19. Una persona llena del Espíritu va a estar siempre alabando al Señor con cánticos, himnos espirituales, no con quejabanza, sino con alabanza, alabando al Señor siempre en el corazón. La segunda evidencia es que tiene un corazón agradecido y le da gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Aquí dice, por todo. Por todo es por todo. O sea, ¿qué podríamos decir? No, pero es que a mí no me gusta por todo. Sí, pero ¿qué dice la palabra? Dice por todo es por todo. Y la tercera, como ya habíamos visto en Efesios, lo voy a poner quizá aquí abajo, porque para no estar cambiando láminas, aquí vamos a poner solamente la referencia así, Efesios 5, y habíamos visto del verso 21 al 25, que otra evidencia era el sometimiento, ¿ok? Y si seguimos cruzando y pasamos a Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante, vamos a ver que también los hijos deben someterse a los padres. O sea, hijos llenos del Espíritu, jóvenes llenos del Espíritu, son jóvenes sometidos a sus padres. Quizás la pregunta sería entonces, ok, tenemos la evidencia, pero ¿cómo nos llenamos del Espíritu? ¿Cómo dejamos que el Espíritu nos controle? Vamos a comparar entonces a Efesios capítulo 5, verso 19 al 20. Mira que están parecidos con Colosenses. Con Colosenses, aquí está Colosenses, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y vamos a buscar las similitudes. Mira, Efesios 5, hablando de ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Veamos cómo empieza Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Ok? El otro decía, Efesios decía, sean llenos. Sean llenos. Aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando. Ahora mira, aparece cantando con gracia en vuestros corazones. Corazones, corazones. Al Señor
¿Con qué cosa? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Espirituales. Mira aquí, alabando con cánticos espirituales. Entonces estamos viendo que ser llenos es lo mismo que ser controlados. ¿Y cómo somos controlados? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Así es como nos llenamos del Espíritu de Dios. Así es como somos controlados por el Espíritu de Dios. Si nosotros vemos el verso, por ejemplo, vamos a ver en Efesios, volvamos a Efesios, aquí el mismo verso que tenemos al lado. El verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparece ahí en el verso 17 de Colosenses, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dando gracias. Siempre dando siempre gracias. Dando siempre gracias. Dando siempre gracias. ¿Te das cuenta de la conexión que tiene ser llenos? O sea, la pregunta fue entonces, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenamos? ¿Cómo nos llenamos? Ahí lo abrevié. Ponemos un puntico aquí. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bueno, somos llenos, controlados cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Qué importante, ¿eh? Qué importante, ¿eh? Una vida llena del Espíritu es una vida controlada por el Espíritu. Y cómo tú te llenas con la palabra de Cristo cuando ella está en abundancia en tu vida. ¿Ok? Cuando ella está en abundancia. Qué precioso es poder entender la palabra del Señor y qué paz más grande, ¿eh? Cuando uno ve todo esto y dice, wow, pero yo lo había visto diferente, me lo habían enseñado diferente. A mí me habían dicho que yo tenía que estarle poniendo más agua a mi vida, más agua del Espíritu. Aquí le vamos a poner Espíritu Santo, solamente lo vamos a abreviar. Yo creía que era echarle más espíritu a mi vida. Pero al entender que Dios nos ha dado su espíritu por medida, puedo comprender que no es más del espíritu en mi vida, sino más bien que Él me controle. Por eso que aquí hay una antítesis. O te embriagas, en el cual hay disolución, desenfreno, te arruinas la vida, te descontrolas, o te controla algo. Antes bien. ¿Viste? Antes bien. O sea, en vez de eso, haz esto. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos con esa vida metido en la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿eh? Por eso que te acuerdas cuando dijimos en Levítico que Dios les reclamó de que ellos estaban haciendo algo que Él nunca les mandó. Dios nunca dijo. No estaba en su palabra. La palabra de Dios debe controlar nuestras vidas, ¿ok? Debe controlar nuestras vidas. Bien, te doy gracias por haber estado con nosotros en esta reflexión, en esta pequeña exégesis de Efesios 5:18, que es ser lleno del Espíritu Santo. Si es primera vez que tú te encuentras con este video y no sabes quiénes somos nosotros y quieres ubicarnos en YouTube, solamente búscanos por el canal del Evangelio. Apenas veas la campanita, le das un toquecito, te suscribes para que te lleguen notificaciones y así cada vez que subamos un video tú puedas seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, será hasta la próxima, si Dios quiere. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Amén.